Ahora sí, llegamos. En este tipo de historias, el mayor impedimento de que nuestro protagonista consiga lo que quiere o, mejor aún, lo que necesita, es justamente otro personaje. En el conflicto de hombre contra hombre, para que el protagonista tenga éxito, necesita derrotar al antagonista. En este episodio te hablaré de este conflicto narrativo, te daré ejemplos de cómo funciona y te explicaré qué necesitas saber si quieres usarlo en tus historias, tocando algunos de los casos más famosos, como la saga entera de Harry Potter, con Harry contra Voldemort, así como la película de Batman Begins, ahondando tanto en el conflicto entre protagonista y antagonista, como en de qué forma se construye y por qué se construye específicamente de esa forma. También, qué papel puede jugar en la temática de la historia y por qué querrías que lo hiciese en primer lugar, de forma que sepas todo lo que hay que saber sobre el conflicto de hombre contra hombre. Bienvenido a Fantasy Box, donde uso mis 8 años estudiando narrativa para mirar detrás del telón de las historias y revelarte qué las hace realmente fantásticas. De los 7 conflictos narrativos que existen, y junto con el de la próxima semana, el conflicto de hombre contra hombre es uno de los más comunes en las historias, aunque no por eso el menos interesante, pues es solo gracias a que el antagonista es un personaje que se puede construir una relación entre este y el protagonista. Esto para que el conflicto en la historia se sienta mucho más personal. La relación antagonista-protagonista es una que se construye de forma que vaya escalando progresivamente junto con la tensión en ella y en la historia. Esto mientras ambos entran en un baile de movimientos y contramovimientos con el objetivo de tomar la delantera sobre el otro. Aquí no importa si el protagonista y el antagonista comienzan como amigos, conocidos o desconocidos. Tampoco si uno de ellos tiene motivos poco altruistas, mientras que los del otro son tan nobles como los puede haber. La relación y motivaciones de ambos puede expresarse de la forma que se quiera, de acuerdo a las necesidades de la narrativa. Lo que verdaderamente importa es que la historia se construya de forma que, para que uno de ellos obtenga lo que busca, el otro no pueda tenerlo, ya sea porque ambos quieren la misma cosa o porque lo que quieren está en directa oposición, haciendo que protagonista y antagonista tengan que forzosamente chocar el uno contra el otro. Es curioso, pero una de las cosas más comunes en este tipo de historias es que el antagonista acabe siendo mucho más interesante que el protagonista. Esto se debe a que en la mayoría de los casos, el antagonista es quien inicia los eventos de la historia con sus acciones. Es él quien mueve la trama hacia adelante. Mientras que el protagonista casi siempre solo quiere que lo dejen en paz al inicio de la historia, y el antagonista está ejecutando planes y actuando activamente para obligar al protagonista a moverse en dirección de la trama. Y muchas veces cuando el protagonista finalmente actúa, es únicamente en reacción directa a las acciones del antagonista, haciendo que el protagonista se sienta pasivo y que el antagonista se sienta activo y dinámico, lo que acaba haciendo que muchos se enamoren del antagonista. Piensa por ejemplo en el Joker que sale en la segunda película de la trilogía de Nolan, el cual se roba prácticamente cada una de las escenas en las que aparece, no solo debido a su gran carisma como personaje y a la habilidad del actor que lo interpreta, sino también debido a que es él quien obliga a Batman a reaccionar. Al menos durante la mayor parte de la película, es el Joker quien está un paso adelante de Batman, poniéndolo contra la pared una y otra vez, hasta el punto de casi obligarlo a revelar su identidad ante toda la ciudad y costándole la mujer que ama. El que el antagonista sea más interesante que el protagonista no tiene por qué ser algo malo, puede ser parte del diseño de la historia, pero si se quiere evitar que el protagonista se vea opacado dentro de su misma historia, lo ideal es que, aunque el antagonista sea quien obligue al protagonista a salir de su pasividad inicial, necesita haber un punto en la historia donde éste también se vuelva activo y ejecute sus propios planes y tomas de decisiones. Unas que no sean simplemente en respuesta a las acciones del antagonista. El protagonista también necesita actuar llevado por sus propias motivaciones, las cuales tienen que ir más allá de solo detener al antagonista. También es necesario que haya incidentes que ninguno de los dos haya previsto, o sea, eventos inesperados o complicaciones que se salgan de sus planes, ya sea de los del antagonista, del protagonista o de los dos al mismo tiempo, haciendo que los dos tengan que continuamente reajustar sus planes y estén actuando tanto proactivamente para seguir sus propias motivaciones como
reaccionando el uno contra el otro con tal de no quedarse atrás. En las historias de hombre contra hombre es muy común que el antagonista sea más poderoso que el protagonista, también que esté varios pasos por delante del protagonista. Es por eso que lo más probable es que la mayoría de las cosas le salgan bien al antagonista, mientras que el protagonista tenga que luchar una y otra vez para no quedarse atrás, con su situación poniéndose cada vez más difícil. Esto es necesario para mantener una tensión que vaya escalando conforme avanza la historia, pero como ya mencioné, también es importante que de vez en cuando haga algo que el antagonista no espera y que éste también se vea obligado a recalibrar. Ahora llegamos a la parte de este conflicto que encuentro más interesante, y es que en el conflicto de hombre contra hombre, la lucha entre antagonista y protagonista va mucho más allá del choque entre sus motivaciones, puesto que en muchos de los casos se usa a los personajes como un medio para explorar la temática de la narrativa. Es una de las formas más efectivas para hacer que las ideas que se quiere transmitir resuenen con la audiencia, donde tanto el protagonista como el antagonista representan valores, ideas o filosofías contrastantes que luchan la una contra la otra a lo largo de la duración de la historia. Esto para probar cuál es la que tiene la mayor validez. Aquí, cada intercambio y choque entre protagonista y antagonista es, detrás de la superficie, un debate temático. Esta es una de las razones más importantes del por qué se necesita darle peso a las ideologías del antagonista y el por qué se deben explorar con seriedad a lo largo de la historia, pues un argumento es solo tan fuerte como su argumento opositor, y es que un argumento jamás tendrá el mismo impacto si se evalúa instantáneamente como verdadero que si se explora a fondo desde todos los ángulos posibles y se considera de forma realista junto con los contraargumentos más importantes. Es por eso que si el argumento del antagonista se siente débil y poco explorado, el del protagonista se sentirá exactamente igual. En toda búsqueda de la verdad se necesitan explorar todos los lados de esta posibles, o de lo contrario se llega a una que es tan unidimensional que se sentirá ingenua y será difícil de ser tomada como verdad. Quizá todo esto te haya sonado demasiado abstracto, así que veámoslo con un par de ejemplos para que se entienda mejor. La saga de Harry Potter es excelente para hablar del conflicto de hombre contra hombre. Si no has visto las películas y no quieres spoilers, te daré tiempo para que pauses el episodio. ¿Listo? No es ningún secreto que tanto en las películas como en los libros, Harry está en oposición de Voldemort. Lo que tal vez puedes no saber es que ambos representan argumentos temáticos en oposición directa que se ven remarcados gracias a las similitudes entre los personajes. Primero, veamos todo lo que comparten, pues todo lo que los conecta es lo que permite realzar aún más todas sus diferencias. Tanto Voldemort como Harry hablan Parcel, la lengua de las serpientes. Ambos son huérfanos y crecieron en entornos donde no se les aceptaba por ser magos. Luego está el hecho de que ambos consideraron a Hogwarts como su verdadero hogar. El hecho de que crecieron sintiendo admiración por Dumbledore, una que evolucionó de forma distinta para cada uno. Y que ambos han realizado proezas que no se consideraban posibles dentro del mundo mágico. Los dos fueron criados por muggles. Los dos tienen abuelos que son muggles. Y a ambos se les dice que tienen características de la casa de Slytherin. Y ambos fueron elegidos por varitas que se hicieron con plumas del mismo Fénix. Y estas son solo algunas de las cosas que comparten, puesto que hay varias cosas más. Las similitudes entre ambos hacen que sus diferencias se vuelvan aún más notorias, y viceversa. Piensa en un lienzo que se pinta la mitad negro y la otra mitad blanco. El fuerte contraste atrae inmediatamente la atención a ambos lados. Lo mismo pasa aquí, haciendo que lo que comparten haga más notorio lo que los diferencia. También que sus diferencias hagan que sus similitudes sean más notorias. Como consecuencia, haciendo que se realce el hecho de que estén en oposición el uno contra el otro, pese a lo mucho que comparten. Ahora que vimos sus similitudes, podemos hablar de lo que cada uno de ellos representa. En términos simples, Voldemort representa el odio y Harry representa el amor. Por un lado tienes a Voldemort, quien creció en un orfanato rodeado de muggles que lo rechazaban por ser diferente. Cuando Voldemort aprende que es un mago, llega a la conclusión de que no solo es diferente, sino que son esas diferencias las que lo vuelven mejor que todos los muggles que lo rechazaron. Después descubre que una parte de su sangre desciende del mismísimo Slytherin en persona, uno de los fundadores de las 4 casas de Hogwarts. Y es a partir de allí que decide que no solo es mejor que todos los muggles por ser mago, sino también es mejor que todos los magos. Es entonces que comienza su obsesión por el linaje de los magos y por hacer un mundo de magos de sangre pura. El único problema es que Voldemort no es uno de ellos. Su padre era un mogul al que su madre encantó con magia, y este la abandonó al instante en el que se acabaron los efectos de la poción que usó para controlarlo, haciendo que Voldemort odie a su parte mogul y que por extensión odie
odie todavía más a todos los muggles y todos los magos de sangre no pura como la suya. De inicio a fin, todas las motivaciones de Voldemort vienen del odio, tanto el que siente a sí mismo como el que siente a los demás. Del otro lado está Harry. Este también creció en un entorno sin amor, donde, al igual que a Voldemort, se le rechazaba por ser diferente. Sin embargo, cuando este se entera que es un mago, no piensa que es mejor que todos los muggles, sino que quizá existe un lugar donde pueda ser aceptado por lo que es. Y podríamos decir que el momento definitorio que hace que tome un camino completamente distinto al de Voldemort es cuando se entera de que sus padres lo amaban tanto que literalmente se sacrificaron por él, un acto tan significativo que lo envuelve en un amor que destruye a una de las encarnaciones de Voldemort con solo tocarlo. Harry comienza en el mismo lugar que Voldemort, siendo rechazado por lo que es y creyendo que nunca será amado, pero el sacrificio de sus padres lo hace darse cuenta de que no es así. Luego, a lo largo de la serie, se llena de amigos, mentores y aliados que lo aceptan y le recuerdan continuamente que es querido. Mientras que Voldemort se aferra al odio y lo usa como su motivador principal, Harry se aferra al amor que le dieron sus padres en su último acto y al que continuamente le dan sus seres queridos, usándolo como motivación para oponerse a Voldemort una y otra vez. Ambos representan argumentos que están continuamente chocando a lo largo de cada uno de los libros y películas, haciendo que en cada uno de ellos se explore un aspecto distinto de la discusión sobre si es más poderoso el amor o el odio. Es por esto mismo que en el último libro y película, Harry tiene que hacer el mismo acto que sus padres hicieron. Ahora Harry tiene que sacrificarse para proteger a todos sus seres queridos, siendo, de acuerdo a lo que nos dice la historia, el mayor acto de amor que alguien puede hacer hacia otros, y una acción con la que Harry expresa su compromiso hacia el argumento temático que representa como personaje. Cuando Voldemort es derrotado, es más que la conclusión de una saga de 7 libros y 8 películas. Es la conclusión de un extenso debate sobre qué fuerza es más poderosa, el odio o el amor, haciendo que la catarsis producida en el momento del clímax sea mucho más poderosa que si Harry y Voldemort no hubiesen sido creados para representar argumentos temáticos contrastantes y cada uno hubiese representado ideas que ni siquiera formaban parte de la misma discusión. Y es que, aunque es posible que nuestra parte consciente nunca se hubiese dado cuenta de la discusión temática que estaba ocurriendo tras bambalinas en cada uno de los libros y películas, nuestro subconsciente sí que se percató de ello. Cuando experimentas un clímax que te mueve emocionalmente y no sabes por qué, es casi siempre debido a que tuvo una gran construcción y conclusión temática. Y si no te quedó lo suficientemente claro, me parece que el siguiente ejemplo te ayudará, porque hay otro gran ejemplo de esto en la película de Batman Begins. En ella, uno de los temas narrativos que se exploran ¿es correcto usar el miedo como arma? Es por eso que tenemos a varios personajes en la película usando el miedo para conseguir lo que quieren. Primero está Batman, que usa el miedo contra los criminales y lo hace para el beneficio de los ciudadanos de Gotham. Es por eso que se disfraza de murciélago, la cosa que más miedo le da a él. Y es por eso que usa su entrenamiento con Ra's al Ghul para aparecérseles cuando menos se lo esperan, como salido de las sombras, y que desaparece con la misma facilidad, así como otras tácticas que hace con el único propósito de asustar a los criminales. Batman tiene su primer enfrentamiento contra Falcone, un mafioso que, al igual que él, usa el miedo como arma, solo que a diferencia de Batman, Falcone usa el miedo contra los ciudadanos de Gotham y para su propio beneficio. Como ambos personajes representan un argumento distinto, cuando vemos a Batman derrotar a Falcone, el mensaje queda claro: usar el miedo como arma para tu propio beneficio está mal. En el siguiente acto lo vemos enfrentarse al espantapájaros. Este, como Batman, usa el miedo contra los criminales, pero lo que lo diferencia es que no lo hace para el beneficio de los ciudadanos de Gotham, sino para su propio beneficio y entretenimiento. Al verlo derrotado, la segunda batalla ideológica queda sesgada y nuevamente el mensaje queda claro: usar el miedo para tu propio beneficio, incluso si es solo hacia los criminales, también está mal. Finalmente, tenemos su enfrentamiento con Ra's al Ghul. Este usa el miedo como arma por razones altruistas y para el beneficio de una mayoría. El único problema es que lo hace a costo de personas inocentes, un costo que Ra's al Ghul piensa necesario para hacer un verdadero cambio en Gotham. Batman no está de acuerdo, y tras derrotarlo, el mensaje con el que concluye la película, así como el debate temático que ocurre detrás de la superficie, no podría ser más claro. No importa cuán nobles sean tus razones, usar el miedo contra gente inocente está mal. La historia usa a los personajes como exploraciones de la temática, haciendo que cada uno de ellos represente un lado del argumento, y que cada choque entre ellos, generado por el conflicto de hombre contra hombre, sirva como una discusión temática entre dos argumentos opositores, de forma que cuando se llegue a la idea central de la historia, esta sea aceptada con mayor facilidad, aunque solo sea a nivel subconsciente, dado que hemos visto y explorado los argumentos en contra y a favor.
Y con esto llegamos al final del episodio. De entre las películas de la trilogía de Nolan y la última con Robert Pattinson, ¿cuál crees que representó mejor el conflicto de hombre contra hombre? ¿Y cómo las ordenarías conforme a cuál te gustó más? En lo personal, pondría primero a The Dark Knight, esa actuación de Heath Ledger interpretando un Joker como representación de la anarquía y del caos, me pareció inigualable. En segundo lugar, pondría The Batman con Robert Pattinson, luego The Dark Knight Rises y finalmente Batman Begins, pero esa solo es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Si este episodio te gustó y te gustaría apoyarme en mi sueño de seguir sacando más temporadas, así como de realizar un par de ideas que tengo en mente y creo te pueden gustar, puedes apoyarme en Patreon, donde ya subí todos los episodios para que los veas sin anuncios por, literalmente, el precio mínimo que la plataforma me dejó cobrar. Los episodios están programados para publicarse uno por semana, solo que allá podrás verlos cada jueves en lugar de cada domingo. También, para el siguiente tier, iré poniendo todos los episodios en formato MP3 para que puedas descargarlos y los escuches como mejor te parezca. Ten un gran día y nos vemos en otro episodio de Fantasy Box.